Pues estoy contento de nuevo estar con ustedes, cambiando de local cada rato acá en la casa y queriendo ahora hablarles de cómo pastorear a su esposa. Yo llevo ya 47 años de matrimonio en agosto. Betty y yo nos casamos cuando ella tenía 19 años y yo faltaba 3 días de cumplir 19. Desde el principio hemos estado casi siempre en el ministerio. En esos años hemos visto muchos amigos, muchos colaboradores y otros que no conocemos pero sabíamos quién era, quienes han fallado en el ministerio. Ya no están sirviendo al Señor, ya no están predicando, han perdido a su esposa. Si vamos a multiplicarnos, tenemos que aprender cómo pastorear a nuestra esposa. Entonces yo voy a pedirles que tomen sus Biblias y pasen un ratito de tiempo conmigo, mientras que les doy unas ideas que pueden poner en práctica. Primero de Timoteo, capítulo 3. Dice la Biblia ahí, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces sabemos que está hablando del obispado, lo cual es ser anciano o pastor. Incluiría a cualquier persona que ordenamos para estar en el ministerio. En versículo 2 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. En otras palabras, si voy a mantener mi ministerio, tengo que tener una esposa y ser leal y fiel a ella y ella a mí. En capítulo 3 y versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda necesidad. Fíjate en esas dos cosas. Como pastor, mi primera responsabilidad es mi relación con Dios. Mi segunda responsabilidad sería mi relación con mi esposa. Mi tercera relación sería con mis hijos. Mi cuarta relación recién sería como pastor. Versículo 5 dice, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, fíjate en lo que voy a decir en estos momentos. Toma bien en serio esto. Si tú no llevas bien tu hogar, vas a perder el ministerio. Y eso es demasiado importante para todos nosotros. Quiero yo ser utilizado por Dios. Quiero ser el hombre que puede ser capitán del evangelismo mundial, que puede ser utilizado, que puede lograr grandes cosas con su vida. Y para hacer esto voy a tener que cuidar a mi familia. Y para cuidar a mi familia voy a tener que, Efesios capítulo 5, versículo 25 para adelante, voy a tener que tratar a mi esposa como Cristo trató a la iglesia. En 5:25, Efesios capítulo 5, el versículo 25 lo saben de memoria. Es mucho más fácil predicar que vivir. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él voluntariamente se humilló, dando su vida en una cruz para rescatarnos. Yo debo humillarme voluntariamente, no ser prepotente, no ser tan grande, no ser cabeza, no ser mandón, no ser el hombre que pisotea a su esposa, porque Cristo no me ha tratado así. En capítulo 5 y versículo 25, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. En otras palabras, su meta en mi vida es mejorarme y hacer buenas cosas. Él es muy paciente conmigo. Él me ama a pesar de mis errores. Él tiene más gracia que yo tengo fracasos.
yo debo hacer todo esto con mi esposa. Me va a purificar, no me va a avergonzar. Voy a tratar a mi esposa en esta forma de amarla y seguir amándola y no avergonzarla. Nunca debes avergonzarle a su esposa en público. Tú debes tener como meta ayudar a tu esposa a tener la victoria en su vida. Debes amar a tu esposa como a tu propio cuerpo, Efesios 5 y versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Yo debo tratarle a ella como yo deseo ser tratado. Yo debo proveer por sus necesidades, en sus deseos. Yo debo tratarla como una reina en mi casa, porque yo quiero hacer lo correcto con ella. Debemos tratar a cada mujer de tal forma, a nuestra mujer, de tal forma que cada mujer en la iglesia diría, wow, quisiera tener marido como él. Debemos adorarle a tal modo que todos digan, marido, por favor, sea como pastor. Hay que expresar nuestro amor en público. Hay que expresar nuestro amor en privado. Hay que asegurarnos que ella sepa que nosotros damos cuenta cuando está en nuestra presencia. A veces el pastor puede andar como si estuviera enfocado en la obra, enfocado en otros y olvidar a su esposa. Y nunca vas a comparar a tu esposa con la de otra persona. Recuerda que ser la esposa de un pastor le quita el privilegio de compartir sus temores, sus miedos, lo que le asusta a otras personas sin avergonzarte a ti. Ella necesita donde puede orar, donde puede llorar, donde puede quejar en la casa porque no se puede en otro sitio. Tú debes ser su héroe. Ella debe saber que tú estás para ayudarle, que tú le vas a ayudar a tener victoria sobre Satanás. Háblale, explícale lo que está pasando en el ministerio. Dale un plan de emergencia si algo pasara, que ella sepa, mi marido se preocupa por mí, mi marido se cuida de mí. Ayúdale a saber que ella es la prioridad en tu vida. Ayúdale con lo que le asusta. Hay que escucharle. Hay que enseñarle cómo confiar en Dios. Hay que ayudarle a pensar correctamente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, pensad en esto. Nosotros tenemos que enseñarle. Tú eres el pastor. Si tú no puedes pastorear a tu esposa, ¿cómo puedes pastorear a una iglesia? Haz todo lo posible para proveer para ella. Hermanos, tu esposa tiene miedo de que tú no se va a preocupar por ella. Estás cambiando de iglesia en iglesia. Tu iglesia no está creciendo. Las bendiciones de Dios no están en tu vida, por lo menos económicamente. Tú tienes que ayudarle a saber que tú le vas a cuidar. Y lo puedes hacer edificando una iglesia que puede pagar tu sueldo. Cómprale las cosas de la casa. Deja de llorar y quejar y echar la culpa a la iglesia o echar la culpa a otra persona. En vez de eso, ponte a trabajar, gana almas, llena la iglesia, predica mensajes con fuerza, discipula a la gente para que la iglesia esté creciendo. La iglesia crece, tu sueldo va a crecer. Entonces tú debes estar trabajando en todo lo que puedes para ayudarle a ella tener la mejor vida. Ella necesita saber que sus inseguridades son importantes para ti. Que ella no es como otra mujer en la iglesia. Ella no puede andar con todos porque va a haber problemas y no puede andar con otras personas. Ella está sola tanto como tú. Y tú tienes que asegurar que ella sepa que tú estás preocupado por ella y cuidándole a ella. Ella debe sentir como buena esposa, buena mamá y bueno en hacer las cosas de la casa. Ayúdale.
No le hagas hacer cosas solo para que tú luzcas bien a los demás. No vas a decirle que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello para ayudarme a mí lucir mejor delante de los hombres. Porque no hacemos esto. A veces estamos tan preocupados de agradar al fulano, al sultano, al diácono o laico, y entonces estamos abusando a nuestra esposa. Es fácil decir, yo soy el pastor, tú no puedes hacer esto. Si es correcto, es correcto. Si no es, no es. Háblale bien claro a ella. No magnificas tu sacrificio. No tratas de ser la víctima. Somos victoriosos en Cristo Jesús. En vez de llorar y decir, mira cuán malo lo tengo y cuán malo me trata en la iglesia, haz la obra. En tal manera que no tienes que hablar así. Provee para tu familia. Provee para tu familia. Y lo último, lo peor, es decir a tu familia, yo haría algo, pero soy hombre de Dios y no puedo. Mi Dios no me cuida, mi Dios no me da. La iglesia me abusa, todos me maltratan. Entonces tú cuando seas grande, hijo, no buscas a Dios, no sigues a Dios y no estés en la iglesia, porque todo anda mal por ahí. Aprende a considerar que debes proveer. No hay que ser avaro, no hay que buscar dinero, no hay que buscar cosas, pero hay que cuidar la familia. Lo que tu esposa muchas veces va a necesitar es nada más que un abrazo. Como hombre, yo no tengo mucha paciencia para esto. No soy tan emocionante o emocional. No estoy llorando cada rato, pensando cuán malo que tengo la vida. No es, así no soy. Pero Betty es mucho más así. Ella a veces necesita nada más que estar acostado y yo abrazándole. No, ni hay besos, ni hay nada más. Solo estoy diciéndole, estoy aquí para ti, para hacerte sentir segura. Si ella necesita poder llorar sin que tú le juzgues. Ella necesita saber que tú le amas aunque no es tan espiritual como tú o tan avanzado como tú. Ella necesita saber que ella es aceptada en todo momento, que tú te fijas en ella. Tú debes trabajar en tener un tiempo de citas con ella. Sácale a una cita para comer o caminar en el parque o hacer una cosa, pero es tiempo para ella. Busca hacer cosas para que ella sepa cuán especial que es. Un retiro de matrimonios, un fin de semana en un hotel, o lo que se puede hacer con el dinero que tienes, tú tienes que cuidar a tu esposa. Acá está el problema. Si yo quiero ser utilizado por Dios y descuido a mi casa, perderé la iglesia. Es un error de los bautistas independientes. No preocuparse por sus hogares, perder a sus esposas, meterse en un pecado sexual. Así no somos, así no debemos ser. Hermanos, si vamos a ver la obra de Dios ir avanzando, tendremos que hacerlo cuidando con todo nuestra vida espiritual y la de nuestra familia. Entonces, tú debes tener tu tiempo devocional, tu esposa debe estar teniendo un tiempo devocional, y ustedes deben estar leyendo la Biblia, orando juntos. Tú debes estar juntando la familia, porque si tú no puedes pastorear a tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos, tu esposa no vas a poder. Ya mis hijos son grandes. Nuestro hijo menor tiene 35 años, creo, este año. 35 años. Y la meta de mi vida cuando era joven era que todos ellos aceptarían a Cristo y que todos ellos decidirían seguir a Cristo y honrarle en sus vidas.
Y eso todavía sigue siendo lo que es mi deseo. ¿Qué estás deseando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué buscas? ¿Quieres que tu familia siga a Cristo? Un día serás viejo y deseamos que tu familia esté 100% para Cristo. Entonces, pastorear a los demás no vale la pena si no pastoreo a mi esposa. Si no tengo una vida muy interesante con mi esposa, ¿qué va a suceder? Debe haber intimidad. Y ya entiendes de qué hablo, pero debe haber una relación tan especial que nunca te cansas de ella. Betty y yo llevamos casi 47 años juntos. Ella es la única mujer para mí y ha sido la única mujer para mí. Toda mi vida es la única. Tengo que trabajar en esto. Esposas, no estarán escuchando esposas seguro, pero esposas, aprende a amar a tu marido y sujetarte a él y deja de tratar de corregirle y deja de ser una bocona. Maridos, aman a su esposa siendo bien tiernos con ellas. Cuando llega el momento de la muerte, nadie estará, solo ella, tus hijos, porque digamos lo que queremos, la familia es lo más íntimo y lo más cercano. Yo llevo años en el ministerio. La primera iglesia donde trabajé en el año 1973, nunca hablo con nadie de ahí. De vez en cuando algo de Facebook. De ahí me fui a Trussville, Alabama, a trabajar en otra iglesia. Estaba ahí 1 año y 3 meses. En ese año y 3 meses hice muy buenos amigos. De vez en cuando una familia viejita que siempre se cuidaba de nosotros nos habla. De ahí trabajé en un colegio, no hablo con ellos. Empecé una iglesia, no hablo con ellos. Lamentablemente aún fui a Perú y muy pocos de ellos me hablan. La verdad, trabajaba con una misión de 20 años, casi nadie me habla. Estoy en la iglesia, visión, y me aman ahora, creo, pero ¿sabes qué? Cuando acaba todo, uno está conmigo todo el tiempo. Antes de mis hijos, después de mis hijos y durante el tiempo de mis hijos. ¿Cómo no estás cuidando a tu matrimonio? ¿Cómo no estás trabajando en desarrollar esa relación principal que tienes? ¿Cómo es que estás siendo flojo y solo te aprovechas de ella para aliviar tu necesidad sexual? Eso no es correcto, hermano. Búscale, ámale, adórale, hay que alabarla, hay que tratarla como la reina de la casa. O de multiplicar la obra de Dios, olvídalo. Olvídalo. Un amigo que ya no trabaja conmigo, ya creo que va a la iglesia, era misionero, su esposa pecó sexualmente. Un día estaba sentado en el sofá de mi sala y le dije, quiero ayudarte a hacer lo que quieres. Y él con odio me dice, tú sabes lo que quiero hacer, yo no puedo. Su esposa no era fiel, perdió todo su ministerio, vivió en mi casa tratando de ayudarle a recuperar la vida. Triste, vagabundo casi. No ha pagado sus cuentas, ha perdido las ganas y por fin ya se casó de nuevo. Pero pobrecito, y todo por no cuidar a la familia. Trátale como ella merece. Trátale como tú quisieras ser tratado. Cuidamos a nuestras familias para Cristo. Padre, te pido tu bendición sobre todo esto. Ayuda a mis hermanos a no estar tan enojados conmigo y crecer y madurar, y te daremos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo. Amén.
Tristemente hemos llegado al último día de talleres aquí en nuestra conferencia Multiplícate 2020 online. Esperamos que cada sesión haya sido una inyección de ánimo para tu vida y también un motivante a realizar la obra del Señor Jesucristo con mayor ánimo cada vez. Sin dudas, la obra de nuestro Dios necesita de obreros comprometidos a multiplicarse espiritualmente en otros. Y una forma de poder hacerlo, ¿sabes cuál es? Es capacitándote en el estudio de la palabra de Dios. Y aquí en Seminario Chileno Bautista queremos servirte. Es por esa razón que quisiera dejarte invitado a que puedas ver aquí abajo en la página web del seminario toda la información relevante acerca del segundo ciclo de clases de nuestro seminario, el cual comienza el 1 de junio y nos gustaría que tú fueses parte. Estamos aquí para servirte. No olvides conectarte también a las 20 horas, a la último tiempo de predicaciones principales de nuestra conferencia, y deja tus preguntas también aquí al WhatsApp para que nuestros expositores puedan estar respondiéndolas también luego de la predicación principal. Esperamos que haya sido de agrado todo este tiempo y también de ánimo para tu vida. Que Dios te bendiga.